comportamiento de una función y su gráfica mediante el uso de derivadas, resolver distintos problemas de optimización de funciones, definir el diferencial de una función en un punto y explicar la interpretación geométrica de la diferencial de una función en un punto. ¿Sí? Específicamente, vamos a ver si podemos cubrir toda esta parte, ¿sí? Que estoy señalando, a ver si podemos llegar en la clase de hoy hasta trabajar con extremos absolutos, ¿sí? O quizás a lo mejor un poquito más, pero vamos a ir viendo. Les decía que específicamente los contenidos que se desarrollarán nos permitirán considerar que, bueno, el cálculo en general, cuando uno habla de cálculo, habla de lo que es el análisis diferencial, ¿sí? Es de utilidad para bosquejar la gráfica de una función. En esta unidad, a través de lo que llamamos estudio diferencial de una función, se esbozará la gráfica de cualquier tipo de función. Ya van a ver que cómo todos los contenidos que se estuvieron viendo en las unidades o en los capítulos anteriores entran en juego con las aplicaciones y cómo a través de la expresión de una función en general uno puede hacer la representación gráfica, o bien si tenemos las gráficas de la derivada, por ejemplo, cómo podemos interpretar el comportamiento de la función que le dio origen, ¿sí? Les decía también que la primera derivada se emplea para determinar cuándo una función es creciente o decreciente, ¿sí? Nosotros analizábamos en la unidad 2 el crecimiento o el decrecimiento de una función, ¿sí? De otra manera, entonces ahora lo vamos a complementar, ¿sí? Con el estudio de la derivada primera. Y también para localizar los máximos y mínimos relativos. La segunda derivada, ¿sí? Para determinar la concavidad o convexidad y los puntos de inflexión de una función. Además, se estudiará el concepto de diferencial de una función, el cual aproxima los cambios absolutos de una función, ¿sí? Y además hay que tener presente que los problemas de optimización de funciones, ¿sí? Son una de las aplicaciones más inmediatas e interesantes del cálculo de derivadas. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Con el desarrollo, con la presentación, mejor dicho, de un caso práctico, ¿sí? De aplicación, que nos va, este caso práctico, se va retomando a medida que se van desarrollando cada uno de los contenidos de este capítulo, ¿sí? Es como que un caso del cual es disparador para ir aplicando los conceptos que vamos a ir desarrollando. Bueno, en el caso que dice, la señora Ángeles Esteves posee una planta embotelladora de agua, la misma puede procesar hasta 18.000 litros de agua por día en diferentes tipos de envases. La función que representa el beneficio, expresada en miles de pesos, de la planta viene dado por la función b de x, que es igual a 1/3 de x al cubo menos 7x cuadrado más 24x. Ángeles conviene con ustedes para que la asesoren y elaboren un informe indicando la situación actual de la planta, teniendo en cuenta que desea conocer sobre los siguientes aspectos. Algunos de esos aspectos, bueno, los voy a ir leyendo bastante rápido, digamos, pero se van a ir después retomando y ustedes también lo tienen dentro del material de estudio. Dice, ¿en qué intervalos la función beneficio crece y en qué intervalo decrece? ¿En qué nivel de procesamiento se alcanza
el máximo beneficio y a qué monto asciende, cuándo el beneficio es mínimo y a qué monto asciende, a qué ritmo está creciendo el beneficio, a qué ritmo decrece el beneficio, cuándo el beneficio marginal es nulo, cuándo decrece y cuándo crece el beneficio marginal, localiza los extremos relativos por el criterio de la segunda derivada y también nos invitan, digamos, a que examinemos o calculemos el cambio real que se produce en la función beneficio si pasa de embotellar y vender 3.500 a 4.000 envases. Luego estima usando el concepto de diferencial. O sea, estimar, dice luego, estima usando el concepto de análisis de diferencial lo que es el cambio real de la función. Bueno, ¿me escuchan bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a comenzar recordando del capítulo 2 las definiciones de crecimiento, ¿sí? O de crecimiento de una función en un intervalo AB. ¿Qué consideramos? Cuando analizábamos o qué conocíamos hasta el momento de del capítulo 2, cuando una función crece en un intervalo abierto. ¿Sí? Consideramos el intervalo AB, ¿sí? Las imágenes de A, f de A, la imagen de B, f de B, a través de la función, ¿sí? Y dos valores, x1 y x2. Y sus respectivas imágenes, o sea, f de x1 y f de x2, ¿sí? Que nosotros observábamos en el caso de que una función era creciente, ¿sí? Que a medida que si x1 es mayor que x2, comparábamos sus imágenes y también la imagen de x1 a través de la función f es mayor que la imagen de x2, perdón. Consideramos acá x1 y x2, la imagen de x1 y la imagen de x2. Si x1 es menor que x2, entonces sus respectivas imágenes, ¿sí? La imagen de x1 a través de la función f es menor que la imagen de x2 a través de la función f. O sea, que si x1 y x2 pertenecen al intervalo abierto tal que x1 es menor que x2, y si a su vez se cumple que f de x1 es menor que f de x2, entonces la función f es una función creciente en el intervalo abierto, ¿sí? ¿Cómo analizábamos, ¿sí? O qué es lo que conocíamos con respecto a la función, a una función decreciente en un intervalo AB? ¿Sí? También consideramos, fíjense, el intervalo AB, sus imágenes, A, F de A, B, F de B, y dos puntos dentro del intervalo, X1 y X2. ¿Qué sucedía acá cuando la función es una función decreciente? A medida que si X1 es menor que X2, ¿qué pasaba respecto de las imágenes? ¿Sí? La imagen de X1 a través de la función f es mayor que la imagen de X2 a través de la función f. O sea, que en el capítulo 2, que era lo que conocíamos, que si x1 y x2 pertenecen, son cualquier elemento, cualquier valor perteneciente al intervalo abierto, donde se cumple que x1 es menor que x2, ¿sí? Y si a su vez la imagen de x1, o sea, f de x1, es mayor que la imagen de x2, o sea, f de x2, entonces la función es una función decreciente
en el intervalo AB. ¿Eso lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función, ¿sí? A través de lo que es el criterio del signo de la derivada primera, ¿sí? El signo de la derivada primera. O sea, ¿qué nos dice este criterio del signo de la derivada primera para crecimiento o decrecimiento de una función? Nos dice que si f es una función diferenciable o también se suele decir derivable en un intervalo abierto, si la derivada primera de la función es mayor que 0 para todo valor de ese intervalo, la función crece en ese intervalo. Si la derivada primera es menor que 0, ¿sí? Para todo x que pertenece al intervalo, entonces la función decrece para todo x que pertenece a ese intervalo. Bueno, vamos a analizar ahora, ¿sí? Una vez que ya conocemos el criterio del signo de la derivada primera. Tengan en cuenta entonces que con este criterio ya podemos reconocer el crecimiento o el decrecimiento de una función con los contenidos que ustedes tenían del capítulo 2 y también ahora utilizando el signo de la derivada primera. Les recuerdo lo siguiente. ¿Qué nos dice esto? Fíjense que el criterio dice, si la derivada primera cumple tal condición, entonces la función tiene un determinado comportamiento. No es al revés. Si la derivada primera cumple tal condición, entonces la función tiene tal comportamiento. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué significaba f' mayor que 0? F', ¿sí? Mayor que 0, ¿qué nos indica? Nos está indicando que la derivada primera de la función es positiva, ¿sí? La derivada primera de la función es positiva. Si la derivada primera de la función es positiva, geométricamente, ¿sí? ¿Cómo se puede visualizar esta situación? Geométricamente, ¿qué significa? ¿Qué era la derivada primera de una función? Era ¿cómo se interpretaba geométricamente la derivada primera? La f'. ¿Se acuerdan? La pendiente de la recta tangente. Bien, la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la derivada primera es positiva, ¿cómo se interpreta geométricamente? Que la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A la función, para todo x que pertenece a ese intervalo, es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si dentro del intervalo AB, ¿sí? Nosotros consideramos, fíjense, ¿sí? Los puntos x1, f de x1, x2, f de x2. Si trazamos la recta tangente en este punto, ¿sí? ¿Qué pasa con su pendiente? Como la función tiene un comportamiento creciente en el intervalo AB, ¿sí? Entonces fíjense que la derivada primera de la función en x1 es positiva. La derivada primera de la función en x2 es positiva. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo geométricamente visualizamos este concepto que hemos dicho que la derivada primera es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB?
¿Eso queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que la función crece en el intervalo AB que hemos dicho. Bueno, vale recordar, ¿sí?, que cuando nosotros teníamos la ecuación de la recta, ¿sí?, cuya expresión era I igual a M por X más B o A por X más B, la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, ¿cómo se expresa? Como I igual a la M, ¿sí?, que es la pendiente de la recta, sería la pendiente de la recta tangente acá, que coincide con ¿quién? Con la derivada de la función en el punto. ¿Sí? Entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta a la hora de relacionar, ¿sí?, lo que estamos estudiando. Bueno, ¿qué sucede de manera análoga, ¿sí?, si nosotros analizamos en una función, ¿sí?, decreciente en el intervalo AB? Fíjense, trazamos los puntos, ¿sí? ¿Qué tendría que suceder acá? ¿Cómo tendrían que ser las pendientes? Fíjense, nosotros trazamos la recta tangente que pasa por el punto de coordenadas x1, f de x1. Trazamos la recta tangente que pasa por el punto de coordenadas x2, f de x2. Su pendiente, ¿cómo es? Es negativa, ¿sí? La función, ¿qué sucede acá? La función en el intervalo AB tiene un comportamiento decreciente, ¿sí? Bueno, entonces ahora, fíjense, podríamos extender un poquito, ¿sí?, esta situación a esta representación gráfica que estamos viendo acá a la izquierda. ¿Y cómo serían? Fíjense cómo trazamos o cómo nos quedan las rectas tangentes, ¿sí? Por ejemplo, en este intervalo, ¿sí? Supónganse desde -2 a 0. Fíjense qué pasa en 0 cuando nosotros trazamos la recta tangente, ¿sí? Fíjense cuál es el comportamiento. Fíjense cómo es el comportamiento que tiene la recta tangente, ¿sí?, en x igual a 1, ¿sí?, entre 1 y 2, en 2, cómo es la recta tangente, ¿sí?, para mayores que 2. ¿Se dan cuenta? Fíjense que entonces, en esta gráfica, ¿qué podemos visualizar? Que cuando trazamos la recta tangente, ¿qué pasa? En algún intervalo, la pendiente de esta recta, por ejemplo, desde -2 a 0, ¿cómo es la pendiente de la recta tangente? ¿O cómo son las pendientes de las rectas tangentes? Positivas. Bien, son positivas. ¿Qué pasa en x igual a 0? La recta tangente, ¿cómo nos queda? Casi cero. Cero. Bien, la recta tangente es horizontal, sí, su pendiente es 0. Fíjense acá en el intervalo 0, 1. Trazamos las rectas tangentes. ¿Sus pendientes cómo son? ¿Qué signo tienen? Negativa. Negativas. ¿Qué pasa acá en x igual a 1? Nosotros trazamos la recta tangente. ¿Qué posición tiene esta recta tangente? Es como. Nula, 0. Ojo, la recta tangente, ¿cómo es? Paralela ¿Paralela a qué eje? al eje Y. Bien, Al eje X. es paralela al eje Y.
¿sí? Es una recta como vertical. Ah, vertical. Bien, si es una recta vertical, nosotros podemos decir que la pendiente es 0. No. No. Está definida la pendiente, podemos calcular, podemos escribir a esta recta vertical como una función lineal. No. ¿Cuál es la pendiente de una recta vertical? Acá nos dice Lorena, que les pregunte, ¿cómo es la pendiente de una recta que es vertical? No existe. Ah, no existe. Bien, no existe. Que es diferente a cuando nosotros trazamos una recta que es horizontal. Acá sí la pendiente es nula. En este caso, en x igual a 0, cuando trazamos la recta tangente, y en x igual a 2, la recta tangente también es horizontal. ¿Sí? Esto es para que ustedes analicen, fíjense, la forma que va teniendo esta representación gráfica que está con verde, ¿sí? A ustedes, y como para ir después teniendo en cuenta con los conceptos que vamos a ir analizando, ¿qué sucede acá, por ejemplo, en x igual a 0? ¿Qué les parece? ¿Qué presenta la función en x igual a 0? Un valor como, si fuese una parábola. Máximo. Máximo. Claro, Máximo. podríamos estar hablando, ya vamos a ir viendo, que este es lo que se va a llamar un máximo relativo. Y este valor acá, en x igual a 2, ¿qué sería? Mínimo relativo. Mínimo. Un mínimo relativo. Entonces fíjense que en el máximo relativo y en el mínimo relativo, ¿sí? La recta tangente es horizontal, ¿sí? Pero no sé si esa va a ser la única condición o a lo mejor también en otras situaciones sucede esto, ¿sí? O podemos encontrar los máximos o los mínimos relativos, ¿sí? Donde se cumplen alguna otra condición también. Y fíjense en este caso que la recta tangente, ¿sí? Es vertical. Acá la recta tangente, ¿sí? Es vertical. ¿Qué es lo que cambiaría dentro de la representación gráfica de la función? ¿Qué les parece que está cambiando acá en x igual a 1? Porque no encontramos ni max. ¿Cómo? La pendiente. Sí, van cambiando las pendientes de la recta tangente, eso sí. Pero fíjense qué comportamiento podríamos estar diciendo que tiene la función, ¿sí? Para los menores que 1 y para los mayores que 1. ¿Qué va cambiando? Fíjense lo que estoy mostrando con el cursor. El intervalo de positividad y negatividad. No necesariamente. ¿Cómo? La concavidad. Claro, va cambiando la forma, va cambiando la concavidad. ¿Sí? Va cambiando la concavidad de la función. Eso vamos a ir ya analizándolos. ¿Sí? Profe, es como Sí, si estuviéramos diciendo que va cambiando el ritmo de cambio de la función. exacto. Ok. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Esto era como para que ustedes tuviesen una idea, ¿sí? Pero recordemos entonces, recordemos hasta ahora lo importante, ¿sí? Que hemos dicho, el criterio del signo de la derivada primera para crecimiento y decrecimiento de una función. Partimos y consideramos como dato, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos que tener? Una función que sea diferenciable o derivable en un intervalo abierto.
¿sí? Si la derivada primera es mayor que 0 en ese intervalo abierto, entonces la función es creciente en el intervalo. Si la derivada primera es menor que 0 para todo valor del intervalo, entonces la función decrece en ese intervalo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a analizar, ¿sí?, algunos gráficos de funciones que ustedes ya estudiaron en el capítulo 2, ¿sí? Dice, traza las rectas tangentes y a través del signo de las pendientes de las rectas trazadas, responde si las funciones crecen, decrecen o se mantienen constantes. Esta función, ¿qué tipo de función es? Lineal. Bien, una función lineal. Nosotros tenemos que trazar la recta tangente. Si trazamos la recta tangente, ¿con quién coincide? ¿Se acuerdan? ¿Con quién coincide si nosotros trazamos la recta tangente? Con la función. Con la función, Es- con ella misma. Exacto, coincide con ella misma. Entonces, ¿en qué intervalo de análisis lo podemos hacer? Desde menos infinito a más infinito. ¿Cómo es el signo de la derivada primera? Creciente. No, signo de la Perdón. derivada. Mayor que 0. Positivo. Bien, Positivo. exacto. El signo es de la derivada primera es mayor que 0. Entonces ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el comportamiento de la función f? Creciente. Creciente. Perfecto. Fíjense, entonces, signo de la derivada primera, ¿sí? Que lo analizamos a través de quién? A través de la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente a la curva. Entonces, una vez que nosotros pudimos trazar la recta tangente, vimos el signo de la recta tangente, ¿sí? Eso nos llevó a analizar el comportamiento de la función, si es creciente o es decreciente. ¿Está bien? Vamos a seguir con otra función. La función I igual a B, que es una función ¿cómo? Constante. Bien, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto función lineal, función constante? ¿Cuál va a ser nuestro intervalo acá de análisis? De menos infinito a más infinito. Perfecto, entonces en el intervalo trazamos la recta tangente. ¿Con quién coincide? Con ella misma. Exacto. ¿Sí? Entonces en el intervalo de menos infinito a más infinito, ¿cuál es el signo? Fíjense, tenemos cuando trazamos la recta tangente es horizontal. ¿Cuál es la pendiente de la recta horizontal? Cero. Cero. Por lo tanto va a ser nulo, el signo no va a tener. Bien, entonces el signo perfecto de la derivada primera es nula y por lo tanto podemos decir si la función crece o decrece. No, no crece ni decrece. Exacto, no crece ni decrece. Bien, seguimos con otra de las funciones que hemos analizado, ¿sí? Que es una función ¿cómo? Cuadrática. Bien, una función cuadrática. Entonces, nosotros podemos, podemos decir para todo el dominio de esta función que va a tener el mismo comportamiento la función f de x? No. No. Bien, entonces, ¿en qué intervalos de análisis, ¿sí?, tendríamos que estar haciendo? De menos infinito hasta xb sería Bien. 1. Y de xb a más infinito sería otro análisis. Bien, desde menos infinito hasta el x del vértice, trazamos las rectas tangentes. ¿Sí? Por ejemplo, acá está trazada una, ¿sí?, con rojo. ¿Qué pendientes? ¿Cómo son las pendientes? Gracias. Negativas.
Bien, ¿sí? Entonces, desde menos infinitos hasta el x del vértice, el signo de la derivada primera es menor que 0. Por lo tanto, desde menos infinito hasta el x del vértice, la función f de x, ¿cómo es? Decreciente. Decreciente. ¿Sí? Bueno, si analizamos ahora y trazamos las rectas tangentes desde el x del vértice a más infinito, ¿sí? ¿Cómo son? Trazamos, fíjense, esta recta tangente y cualquier otra, ¿sí? Sus pendientes, las pendientes de estas rectas, ¿qué signos tienen? Positiva. Mayor Positiva. que 0. Perfecto, la derivada primera es mayor que 0, entonces la función, ¿cómo es? Creciente. 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 ¿Sí? Bien. Y ahora nuevamente, ¿sí? Les hago esta pregunta, similar a lo que ya habíamos visto recién con esa gráfica así media ondeada, digamos. ¿Qué pasa en el vértice de la parábola? ¿Sí? En este punto, si nosotros hubiésemos tenido que trazar la recta tangente. Hubiese sido Sí. nula. Ojo, si hubiésemos... Una cosa es trazar la recta tangente o la posición de la recta tangente y otra cosa es el signo que tiene la pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Sí, ¿Está bien? sí, sí. Pero, Yo les pregunté cómo sería, cómo es la recta tangente si la tenemos que graficar o representar en el vértice. En este punto, X del paralela. vértice y del vértice. Paralela Nosotros, ¿paralela? al eje X. Bien, o sea que la recta tangente es horizontal. ¿Está claro? Si la recta tangente es horizontal, la pendiente de la recta tangente, que es la derivada primera, ¿a qué es igual? A 0. Bien, a 0. ¿Está claro? Y también hay un punto mínimo, profesora. Claro, es un punto mínimo. Entonces, nosotros ya estamos como que viendo que cuando se produce, ¿sí? O tenemos un mínimo de la función, en ese mínimo de la función, la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Y la pendiente es 0. Pero no sabemos si siempre va a suceder eso. ¿Sí? O también hay otras situaciones que también nos van a llevar a algo similar. Pero por lo menos ya nos estamos dando cuenta de esto. ¿Está claro hasta acá? Sí, ¿Sí? profe. Sí, Bien. sí. Bueno, entonces vamos avanzando, ¿sí? Con otras funciones que también hemos visto, como la función, ¿cómo se llamaba esta función? Exponencial. Exponencial. Bien, la función exponencial. ¿Qué comportamiento tiene esta función exponencial? Creciente. Bien, creciente. ¿Y cómo nos dábamos cuenta, de acuerdo al análisis de algún parámetro, ¿sí? Si la función exponencial es creciente o es decreciente? El signo de Cuando la la base. Bueno, ¿cuál era la base? Si estaba entre 0 y 1 es decreciente. Si es mayor que 1 es creciente. Está bien, pero ¿quién? La Ah, B. variable. No, B. Bien, la base. La ¿Sí? base. Porque X, que es la variable independiente. ¿Sí? ¿Me podrían dar un ejemplo de una función exponencial que sea creciente? 2 a la cuarta. ¿Cómo? No entendí bien. No, profe, estaba pensando en un número elevado a un Ah, cuadrado. pero ¿cómo sería un ejemplo?
De una función. X a la quinta. Podría ser. Bueno, de acuerdo a lo que estoy escuchando. Puede ser Hay- 2 hay- Perdón, elevado a la X, 3X a la quinta, puede ser, o 3 a la X. Sí. bueno, profe, puede ser 2 elevado a la X. Ah, eso iba a decir. No escuché lo último. 2 elevado a la X, porque 2 es mayor que 1 y distinto de 0. Bien. Bueno, para que sea función, siempre tienen que denominarla como f de x igual a 2 a la x. Por ejemplo, para no decir solamente 2 a la x. ¿Está bien? Después yo escuché también x a la quinta. Y después también escuché 2 a la cuarta. No sé si escuché o algo más. Bueno, quiero remarcar esto. Sí, el hecho de decir x a la quinta no es una función exponencial. Porque fíjense que en la función exponencial la variable independiente está en el exponente. Y si ustedes dicen x a la quinta, yo tendría la función f de x igual a x a la quinta. La variable está en la base. Este es un ejemplo de una función polinómica. ¿Está bien? ¿Pueden cerrar, por favor, el micrófono? Y el hecho de decir 2 a la cuarta, ¿sí? Acá yo no tengo una función, que creo que después la compañera estuvo diciendo, yo había pensado en un valor para la base y un valor para el exponente. ¿Puede ser? Sí, profe, me expresé mal. Bien. Más me hacía ruido el tema, y lo tenía que aclarar, es el de la función, confundir la función exponencial con la función polinómica. ¿Y por qué sigo con esto? Porque ustedes tienen en el segundo parcial de la materia, es un parcial que es integrador. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a incluir los contenidos de la unidad 4 y 5, sino que también los contenidos de las unidades anteriores. Entonces eso tiene que estar, pero más que claro. ¿Está? Bueno. Profe, Sí, volviendo a la sí. pregunta que usted hizo, ¿qué función sería Un ejemplo. creciente y cuál decreciente? Podemos decir que toda función cuya base sea mayor que 1 sería creciente y toda función cuya base sea menor que 1 decreciente. Por ejemplo, si decimos un medio, usamos una fracción. Para las funciones exponenciales, Claro, sí. Ojo, que la base tiene que estar comprendida entre 0 y 1. bien. O sea que ¿Sí? no. Bien, Está bien, vos dijiste un medio. ¿Está bien? claro. Y otra cosa, yo te remarco en esto, siempre que hablemos de una función, cuando la nombremos, expresémosla como f de x igual a tanto o y igual a tanto. Perfecto. Sí, sí, para que quede claro qué función. Sí, sí. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, Gracias, entonces, profe. no, por favor. Todo lo que ustedes tengan duda, lo van preguntando. Entonces, en este ¿cuál sería el intervalo de análisis? De menos infinito a más infinito. Bien, cuando nosotros trazamos las rectas tangentes en el intervalo de menos infinito a más infinito, ¿cuáles son las pendientes? Fíjense, nosotros tenemos que analizar el signo que tienen las pendientes de estas rectas tangentes. ¿Qué signo tienen? Positivo. Positiva. Entonces la derivada primera es positiva, por lo tanto la función ¿cómo es? Creciente. 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 ¿Sí?
¿Y qué nos faltaría ahora de analizar? Una función como una función logarítmica, ¿sí? Y esta función logarítmica también, ¿qué le pasa? De acuerdo a la representación gráfica, la base, ¿cómo es? Creciente. La base. Mayor a 1 y distinto de 0. Bien, es mayor que 1. Perfecto. ¿Sí? Entonces, trazamos las rectas tangentes. ¿Sí? Ustedes las van trazando, ¿ven? Entonces, ¿cuál es nuestro intervalo? O sea, ¿cuál es el intervalo? ¿Cuál es el dominio De de 0 a más infinito. Bien. De 0 a más infinito. Entonces, en el intervalo de 0 a más infinito, el signo de la derivada primera, ¿cómo es? Positiva. Si es positiva, entonces la función, ¿cómo es? Creciente. Una función que es creciente. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Se van dando cuenta? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí. Entonces, retomemos, como habíamos dicho hace un ratito, ¿sí? El caso de la planta embotelladora de agua, ¿sí? Y analicemos, ¿sí? Dada la gráfica, ¿sí? Dice, reconoce los valores del dominio donde la función tiene un comportamiento creciente o decreciente. Entonces, ¿y en qué intervalo la función beneficio, que era la que les habíamos mencionado hace un ratito, ¿se acuerdan? ¿En qué intervalo la función beneficio crece y en qué intervalo la función beneficio decrece? Si nosotros visualizamos, ¿sí? La representación gráfica, vemos esta representación gráfica, únicamente así mirándola. ¿En qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece? De 0 a 2 ¿De 0 a 2? y de 12 a infinito. ¿De 2 a De dónde? 12 De 12 a infinito. 16. A 16. Infinito. No A habrá ningún infinito. otro. ¿Tiene el mismo comportamiento acá? A Fíjense. 12. De 2 a 12. Bien. ¿Y qué pasa de 0 a 2? Porque aparte nosotros nos podemos ir dando cuenta si trazamos las rectas tangentes. Fíjense, Y trazamos la recta tangente, la trazamos así. Sí, bueno, acá me quedó mal, pero trazamos acá. Fíjense. Van teniendo, de, bueno, ce- bueno. de 0 a 2. De 0 a 2 crece. Ujú. En 2 es nula. Está bien, pero no crece ni decrece. No. Bien. Después, de Entonces, 2 a 12 decrece. ujú. Sí. Una observación. En 2, no es que sea nula, si estamos hablando de la función Sí. constante en ese punto. Es lo mismo que decir que es nula. No, yo creo que no se están escuchando el comentario de Lorena. Yo creo que lo que ustedes dijeron nula es porque trazábamos la recta tangente y la pendiente de la recta tangente. Eso creo que se entendió. Sí, eso quise decir, pero me mal expresé. Bien. Bien, no, quizás yo escuché, entendí mal, para aclarar. Entonces, la función crece en el intervalo 0,2 unión el intervalo 12,18 y decrece en el intervalo 2,12. ¿Sí? Bueno, verifiquemos geométricamente el signo de la primera derivada en dichos intervalos. ¿Sí? O sea que si se trazan las rectas tangentes a la curva en la gráfica de la función b de x y se observan los signos de sus derivadas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos, fíjense, ¿sí? Automáticamente
comprobar si la función es creciente o es decreciente y en qué intervalo. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Sí? O sea que estamos analizando geométricamente, ¿sí? A través de cuando trazamos, o a través del trazado, digamos, o la representación de la recta tangente y poder visualizar, ¿sí?, la pendiente que tienen estas rectas tangentes. Si la actividad les pidiera que ustedes tienen que resolverla de forma analítica, ¿sí? O sea, analíticamente, ¿qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener la expresión de la función, ¿sí? Y plantear, o sea, primero calcular la derivada primera. Una vez que calculamos la derivada primera, plantear esta desigualdad, o sea, la expresión de la derivada primera mayor que 0, y de ahí deducir, acá nos va a quedar planteada una inecuación, y de acá deducir los valores de x que cumplan con esta desigualdad, ¿sí? Vamos a ir viendo alguna situación en particular, ¿sí?, de la actividad 1 ahora, ¿sí? O sea, lo importante es que ustedes lo reconozcan, ¿sí?, geométricamente. Ahora vamos a ir a la actividad 1 y de la actividad 1 voy a ir a resolver, ¿sí?, el primer inciso. La actividad 1 dice, encuentra los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones. Tienen distintos tipos de funciones, ¿está bien? Para trabajar en la clase de hoy voy a tomar el primer inciso. Tenemos una función cuadrática. La función f de x igual a menos 2x cuadrado más 4x más 3. Entonces, lo que les decía, ¿sí? Vamos a, dice, encuentra los intervalos. Y después también decía, para ello puedes trazar las rectas tangentes, o sea que nos están pidiendo que hagamos el análisis analítico y gráfico. Entonces, tenemos la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 4x más 3. Siempre vamos a calcular el dominio de la función, ¿sí? En el caso de una función, ¿por qué les digo el dominio? Porque fíjense que nosotros, para poder ir delimitando en qué intervalo vamos a hacer el análisis de esta situación. Entonces, el dominio de la función es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque es una función polinómica, ¿sí? ¿Qué tenemos que calcular como segundo paso? La derivada primera de la función. Bueno, la derivada primera de la función, ¿a qué es igual? A menos 4x más 4. ¿Sí? Siempre también vamos a calcular el dominio de la derivada primera. Les digo todo esto porque van a ser ya herramientas auxiliares para hacer en general el análisis diferencial de una función. Entonces, el dominio de la derivada primera, ¿sí?, porque también es una función polinómica, es el conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué nos vamos a plantear? Si nosotros necesitamos, ¿sí?, necesitamos encontrar los intervalos donde la función sea creciente o donde la función es decreciente, entonces, ¿qué nos tenemos que plantear? Primero, recordar que el criterio que nos decía, si la derivada primera es positiva, entonces la función crece, y que si la derivada primera es negativa, entonces la función decrece. ¿Qué nos deberíamos, qué deberíamos plantear o considerar? Que la inecuación que nos queda planteada como menos 4x, porque reemplazamos la derivada primera por la expresión,
¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Menos 4x más 4 mayor que 0. Y de acá, trabajar con esta inecuación para encontrar aquellos valores de x que cumplan con esta inecuación planteada. Entonces, fíjense, nos queda menos 4x mayor que menos 4. Y acá, cuando tenemos que despejar el valor de x y dividimos por menos 4, ¿sí? En ambos lados de una desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué nos queda? Por eso, fíjense, acá teníamos mayor, acá nos queda menor, ¿sí? Simplificamos y nos queda x menores que 1. Entonces, estos 3 puntitos significa, por lo tanto, f de x crece para todo x que pertenece a qué intervalo? Desde menos infinito a 1. ¿Por qué? Porque cuando la derivada primera de la función es mayor que 0, para los x menores que 1. Entonces, la función crece para todo x que pertenece al intervalo menos infinito 1. ¿Está entendido? Profe, me Sí, quedé profe. pensando en lo que dijo de los signos. Si lo Sí. puede repetir, por favor. Esta es una propiedad que cumplen las desigualdades, ¿sí? Que cuando se divide o se multiplica una desigualdad por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Acá tenemos una desigualdad de tipo mayor. Cuando la divido por un número negativo, pasa a una desigualdad de tipo menor. Eso está en el material del curso de ingreso, para que lo revisen. ¿Por qué Bueno, quedan las 2 sobre 4? ¿cómo? No escuché. ¿Por qué quedan las 2 sobre 4? No sé si ves también Martina la que pregunta, porque acá en el chat preguntan lo mismo. ¿Por qué hay que hacer la división en ambos lados de la desigualdad? Y sí, porque para que siempre, digamos, se resuelve de esa manera. Para que no cambie, cuando vos tenés una ecuación también se trabaja de la misma forma. Eso es lo que se llama la propiedad uniforme, ¿sí? Se aplica la misma operación a ambos miembros de la igualdad. Lo que pasa es que quizás uno lo que hace es decir paso multiplicando, paso dividiendo. Ese pasar no es aplicar ninguna propiedad, ¿eh? Es algo mecánico, pero el fundamento está aplicando las propiedades. Bueno, ¿podemos seguir? Les decía que si planteamos la derivada primera menor que 0, cuya desigualdad es menos 4x más 4 menor que 0, ¿sí? Haciendo exactamente lo mismo, ¿qué nos va a quedar acá? También cambia el sentido de la desigualdad porque dividimos por menos 4. Nos queda x mayor que 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión que obtenemos? Que la función crece, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos utilizando como herramienta la derivada primera, pero estamos concluyendo respecto de la función. Eso es importante. Entonces, la función crece, ¿sí? Para todo x que pertenece al intervalo que va desde 1 a más infinito. ¿Está bien? Eso era lo que nos pedía el ejercicio, que nosotros encontremos analíticamente los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿Sí? Bueno, gráficamente tenemos la representación tenemos la representación de la función cuadrática, que es una parábola, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Trazamos las rectas tangentes, observamos sus pendientes y vemos que
desde menos infinito hasta 1, cuando trazamos las rectas tangentes, sus pendientes son positivas, y desde 1 a más infinito, cuando trazamos las rectas tangentes, sus pendientes son negativas. ¿Está? Sería la conclusión. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando y vamos a definir lo que son los puntos críticos de primer orden de una función. Entonces, ¿qué nos dice? Acá estoy buscando el puntero. ¿Qué nos dice la definición? Si x igual a x sub 0, que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Y donde la derivada primera en ese punto, fíjense, es un punto del dominio de la función, es igual a 0, o la derivada primera en ese punto no existe, entonces el punto x igual a x sub 0 se denomina valor crítico de primer orden de la función. ¿Sí? Si x igual a x sub 0 es un valor crítico de primer orden de la función, entonces el punto de coordenadas x0, f de x0 se denomina punto crítico de primer orden de la función. Tengamos en cuenta lo siguiente, entonces, que es un punto que pertenece al dominio de la función, que la derivada primera, un punto, es un valor, ¿sí? De el dominio de la función. Si la derivada primera en ese valor es 0, ¿qué nos estaría diciendo? Geométricamente, que la derivada primera sea 0 en x0. Que cuando nosotros trazamos la recta tangente, ¿sí? La pendiente de esa recta tangente, ¿cómo es? Es 0, profe. Bien, la pendiente es nula. ¿Y qué significa esto que la derivada primera en x0 no existe? Profe, ¿puede ser que es una línea vertical? Bien, que la recta tangente es vertical, ¿sí? ¿Y dónde la recta tangente? Ahora vamos un poquito a repasar lo que habíamos visto con las representaciones, ¿sí? En la clase de derivadas, ¿se acuerdan que habíamos visto puntos cúspides y puntos angulosos? Sí. Bueno, Sí. en los puntos cúspides y en los puntos angulosos, ¿la derivada primera existía? No, profe. No. ¿La función era derivable en esos puntos? No. No. Perfecto. Entonces, fíjense que cuando nosotros decimos valor crítico de primer orden, el valor crítico de primer orden, entonces, puede ocurrir ¿en dónde? En los puntos cúspides o en los puntos angulosos. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. Puede ser que también sean donde cambia el comportamiento de la función. vamos a ver algunas situaciones acá. La expresión en inglés, me parece, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos acá. Y los puse todos juntos, así podemos avanzar un poquito más. Fíjense esta representación gráfica, ¿sí? La que estoy señalando. ¿Qué pasa acá en x igual a menos 3? En x igual a menos 3 tenemos un valor crítico de primer orden. ¿Por qué tenemos un valor crítico de primer orden? Porque la derivada primera en ese punto
es 0. ¿Cómo lo visualizamos, digamos? ¿Sí? Trazamos la recta tangente y la pendiente de esa recta tangente, ¿cómo es? Como la recta tangente es horizontal, la pendiente es nula. ¿Está claro? Eso sucede ¿dónde? En x igual a menos 3 y en x igual a 3. Entonces estamos teniendo dos valores críticos de primer orden en esta función. X igual a menos 3 y x igual a 3. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Esos valores críticos de primer orden son posiblemente, ya les voy adelantando, extremos de la función, que en este caso, x igual a menos 3 es un mínimo relativo y en x igual a menos y en x igual a 3 es un máximo relativo. ¿Sí? Profe, ¿por qué relativo y no absoluto? Ah, porque cuando hablamos de absoluto hablamos de un intervalo cerrado. Y en el extremo, y cuando hablamos de relativo, comparamos los valores próximos. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ver en un ratito también, pero hay una diferencia. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá decimos en x igual a 2, si nosotros trazamos la recta tangente, es vertical. Si la recta tangente es vertical, nosotros podemos decir, ¿podemos calcular su pendiente? No. No. Entonces, ¿qué pasa? En x igual a 2, ¿sí? La función también presenta un valor crítico de primer orden. ¿Por qué? Porque la derivada primera en 2 no existe. Y sin embargo, fíjense, acá nosotros tenemos un valor crítico de primer orden, pero la función no presenta extremo. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Qué pasa en esta representación gráfica? En x igual a 2. También la función presenta un valor crítico de primer orden. Porque si nosotros trazamos la recta tangente es horizontal y su pendiente es nula. Es un punto, es un extremo. Digamos, la función tiene extremo. ¿Tiene un máximo o No. mínimo relativo? No. No. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que va cambiando? Es lo que ustedes me habían dicho, como que va cambiando la concavidad de la función. ¿Sí? Bueno. Entonces, seguimos un poquito más. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿sí? Para poder visualizar y así esta actividad, en esta actividad 3, que nos dice, encuentra analíticamente los puntos críticos de primer orden de las siguientes funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver así rápidamente este inciso 3, donde la función es f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 3. ¿Sí? Encontrar los puntos críticos de primer orden. ¿Qué deberíamos plantearnos para encontrar los puntos críticos de primer orden? De acuerdo a lo que dijimos recién. ¿Sí? Puntos críticos de primer orden. ¿Qué nos dice la definición? Que x igual a x sub 0, que pertenece al dominio, por eso siempre tenemos que calcular el dominio de la función. ¿Sí? La derivada primera en ese punto, ¿es 0 o la derivada primera no existe? Entonces, ¿qué tendríamos que calcular nosotros para cada función que se les presente? El ¿Qué cosa? dominio y la derivada. Exacto. O sea, primero calculamos
No era esta, la 3 y quería irme yo. A ver, ya me voy a ir. Esta era. Acá está. Calculamos el dominio de esta función. ¿Qué tipo de función es? Una función ¿cómo? Si dice x a la 3, f de x igual a x a la 3 menos 3x cuadrado más 3. ¿Una función? Polinómica de tercer grado. Bien, y su dominio es el conjunto de los números reales. ¿Está claro? Sí, pero ¿Sí? Sí, profe. Calculamos la derivada primera. La derivada primera que es igual. ¿Sí? 3x cuadrado menos 6x. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si tenemos que encontrar los puntos críticos de primer orden, ver dónde la derivada primera se anula o dónde la derivada primera no está definida. Y para analizar dónde no está definida, ¿qué hacemos? Calculamos el dominio de la derivada primera. ¿Se dan cuenta? Como la función derivada primera también es polinómica, el dominio es igual al conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por la vía de que la derivada primera no existe, por ese lado no vamos a encontrar puntos críticos de primer orden. ¿Sí? Vamos a tener que plantear entonces dónde la derivada primera se anule. ¿Está bien? Entonces, ¿qué planteamos? Una ecuación, 3x cuadrado menos 6x igual a 0. O bien podemos utilizar la fórmula resolvente, ¿sí? Para encontrar los valores de x que anulan o que hacen 0 esta ecuación, o bien podemos sacar factor común, 3x, fíjense, de ambos términos, ¿sí? ¿Y a quién multiplica este factor? A x y a 2. Entonces acá nos queda, lo que nos está quedando acá, que es un producto de dos factores que están igualados a 0. Cuando el producto de dos factores es 0, cuando alguno de los factores sea 0. Por eso planteamos 3x igual a 0 o x menos 2 igual a 0. De esta igualdad 3x igual a 0, ¿qué deducimos? Que x es 0. Y de la ecuación x menos 2 igual a 0, ¿qué deducimos? Que x es igual a 2. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos de primer orden de la función f, de esta función? 0 y 2. ¿Sí? ¿Y cuáles son los puntos críticos, puntos, coordenadas x e y, de primer orden de esta función? ¿Sí? 0 y f de 0. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que evaluarlo en la derivada, porque son puntos de la función. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando evaluamos en la función, reemplazamos la x por 0, fíjense, f de 0, ¿cuánto nos da? 3. Entonces, los puntos críticos de primer orden, ¿cuáles son? 0, 3, y por el otro lado tenemos el punto de coordenadas 2, menos 1. Son los dos puntos críticos de primer orden de la función que posiblemente van a ser extremos de la función. ¿Queda claro hasta acá, chicos? yo no Profe, entendí de dónde sacó el -1. ¿Cómo? El menos 1 cuando evaluamos la función en 2, esta función. Calculamos f de 2. Acá. Ah, claro, primero se calcula 0 y luego 2.
Claro, porque tenemos que calcular la imagen de 0 a través de esta función. O sea, yo calculo la imagen de 0 sería f de 0, ¿sí? Y después calculo la imagen de 2, porque los valores críticos son 0 y 2. ¿Está Sí, ahora entendido? entendí, profe. ¿Sí? Profe, los valores críticos nos van a permitir hacer los puntos críticos. O sea, lo Exacto. primero que yo saco con la derivada es el valor crítico y Sí. después Al esos rem- valores los tengo que llevar a la función para obtener los puntos críticos. Claro, Perfecto. porque yo como les comenté, como les decía al comienzo, que o sea, el análisis diferencial, en definitiva, va a consistir en poder hacer la representación de la función. Entonces nosotros ya de esta función, que no sé cuál sería su representación, pero si la trasladamos a algunos puntos, digamos, a un sistema de coordenadas cartesianas, vos ya tendrías dos puntos. El punto de coordenadas 0, 3 y el punto de coordenadas 2, menos 1. Donde ya sabés que esos son puntos críticos de primer orden de la función. Posibles extremos de la función. Quiere decir que ahí, en esos puntos, puede encontrarse el máximo o el mínimo relativo. ¿Está? Perfecto, profe. Sí, sí. ¿Sí? Y nosotros ya podemos analizar, ya voy a seguir porque es como que se va a ir englobando todo. Lo más rico, digamos, y lo más lindo de todo esto viene en una clase que sería quizás la clase del lunes, donde uno ve todo el análisis diferencial junto, que no vamos a llegar lamentablemente hoy a ver tanto más, digamos, pero aunque sea como que de a poco, ¿sí? Ustedes vayan entendiendo y asimilando, digamos, todo esto que les va a profundizar, ¿sí? Que les lleva a realizar el análisis diferencial. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos la representación gráfica de esta función. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Acá tendríamos, fíjense, acá tenemos marcados los puntos críticos. ¿Sí? Pero se me va. Acá tengo marcado el punto crítico. Fíjense, 0, 3. Dijimos donde la derivada primera se anula. Si la derivada primera se anula es porque la recta tangente es horizontal. ¿Se dan cuenta? Y también, ¿sí? El otro punto crítico de primer orden es de coordenadas 2 menos 1. También, ¿dónde lo encontramos? Donde la derivada primera se anula. O sea que la recta tangente es horizontal. ¿Ven? Posibles extremos de la función. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Entonces, ahora sí, a lo que ustedes ya me estaban pidiendo, vamos a definir extremos relativos de una función. La denominación extremos relativos se debe a que se compara el valor de la función en un punto con el valor en puntos cercanos. Pueden ser máximos relativos o mínimos relativos. Fíjense. Tenemos la función definida en el intervalo AB. Y hemos marcado algunos puntos. X1, f de X1. Fíjense, ¿sí? En un entorno de X1, ¿sí? Que es lo que va a ir pasando, la derivada de la función en X1 es nula, ¿sí? Geométricamente la recta tangente es horizontal. Si vemos esta situación,
nosotros ya podemos asegurar que en X1 la función alcanza un máximo relativo. Pero por eso importa cuál es el comportamiento en un entorno de X1. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, en X3. ¿Qué pasa en X3? La derivada primera en X3, ¿por qué decimos que no existe? ¿Sí? Porque si nosotros trazamos a la izquierda de X3, la recta tangente va tomando una posición y a la derecha de X3, la recta tangente toma otra posición. Entonces no se puede determinar unívocamente. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que visualizamos acá? Que en X3 la función alcanza un máximo relativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá en X2? En X2 la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Que la derivada primera de la función en X2 es 0. Y en X2, ¿qué sucede? La función alcanza un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos acá considerar? O quizás ya ustedes se pueden dar cuenta. ¿Qué sucede a la izquierda de X1 cuando X1 es un máximo relativo? ¿Qué comportamiento tiene la función? Es creciente y cambia a decreciente. Bien. Es creciente y cambia a decreciente. En X1, que era un máximo relativo, ¿en X3 pasa lo mismo? Hay un punto anguloso, pero sí pasa lo mismo, crece y decrece. Exacto. ¿Y en X2, que era un mínimo relativo? No crece ni decrece. No, en X2, fíjate. Perdón, Es sí, decreciente y pasa bien, a creciente. exacto. Perfecto. ¿Y quién nos aseguraba si la función crece o la función decrece? El crecimiento o el decrecimiento, ¿quién nos lo aseguraba? ¿La derivada primera, profe? La derivada primera de la función. Pero lo primero que tenemos, o sea que, entonces volvemos acá, ¿sí? Entonces, para poder asegurar si tenemos extremos relativos, ¿sí? Algo tendrá que ver, ¿sí? El hecho de ser punto crítico y ver cuál es el comportamiento, ¿sí? De la derivada primera a la izquierda y a la derecha del punto. ¿Está bien? Bueno, pero tenemos que tener, primero vamos a considerar esto que les quería poner recién. ¿Sí? La condición necesaria para la existencia de extremos relativos. ¿Sí? Es la siguiente. Si la función alcanza, si f de x alcanza un extremo relativo en x igual a x sub 0, entonces es porque la derivada primera en ese punto es 0 o la derivada primera no existe, que fue lo que nosotros teníamos acá. La derivada primera es 0 o la derivada primera no existe. ¿Está bien? Ahora, esto es importante. No siempre un valor crítico produce un extremo relativo. No siempre un valor crítico produce un extremo relativo. ¿Por qué? Si el punto x0, f de x0 es extremo relativo, entonces es porque ese punto es un punto crítico de primer orden. Pero si el punto, si x0, f de x0 es un punto crítico de primer orden, no implica
que sea extremo relativo. ¿Sí? Y para eso vamos nuevamente con estas representaciones que habíamos visto recién. ¿Qué pasaba acá? En x igual a menos 3 y en x igual a 3. Existen extremos relativos. Tenemos puntos críticos de primer orden, ¿sí? Son valores, perdón. A veces me confundo y digo puntos y realmente son valores. Valores críticos de primer orden, ¿por qué? Porque la derivada primera es 0. ¿En dónde? En menos 3 y en 3. ¿Sí? Y cambia, fíjense, son valores críticos de primer orden, ¿sí? Y cambia, y la función pasa de ser decreciente a ser creciente, o pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces ahí sí tenemos extremos relativos. Fíjense en este caso, en x igual a 2. En x igual a 2 también teníamos un valor crítico de primer orden. ¿Por qué? Porque la derivada primera en ese punto no existe. Pero la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Fíjense. No, es siempre creciente. Exacto. Y acá, ¿qué pasa en x igual a 2? También teníamos un valor crítico de primer orden. ¿Cambia el crecimiento o el decrecimiento de la función cuando pasa por 2? No, No, es siempre decreciente. es siempre decreciente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahora podemos sacar esta conclusión, ¿sí? Que es el criterio de la derivada primera. Fíjense todo lo que estamos viendo siempre. Criterio de la derivada primera para crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Criterio de la derivada primera para la determinación de extremos relativos. ¿Qué nos dice este criterio? Que dada una función continua en un intervalo abierto, continua en el intervalo abierto, que contiene al valor crítico x igual a x sub 0, y la función es derivable en ese intervalo. Fíjense, derivable en el intervalo, excepto posiblemente en x igual a x0. Acá Lorena me dice, puede que sí, puede que no. ¿Sí? Esto nos estaría diciendo, ¿sí? Cuando no es derivable, porque ¿de dónde sacábamos el hecho de que sea un valor crítico? Cuando la derivada primera se anulaba o la derivada primera no existe. ¿Está? Está contemplando estas dos cosas. Si la derivada primera es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo a x0, o sea, significa a la izquierda de x0, si la derivada primera, vuelvo, repito, si la derivada primera es positiva para todo x a la izquierda de x0 y la derivada primera es negativa para todo x a la derecha de x0, entonces la función f tiene un máximo relativo en x igual a x0. ¿Sí? Y si es a la inversa, Es sería lo que, el mínimo relativo. exacto, que es lo que ya puse acá. Si la derivada primera es Ahora lo menor que 0 para todo x en el intervalo a x0, o sea, a la izquierda, y la derivada primera es positiva, ¿sí? A la derecha de x0, entonces la función va a tener
un mínimo relativo en x igual a x0. Fíjense la función en un intervalo AB que posee un máximo relativo, como es el comportamiento de las rectas tangentes, ¿sí? Siempre les voy a mencionar esto, las rectas tangentes, para que ustedes también analicen las pendientes de la recta tangente, que es la derivada de la función. ¿Sí? Acá, ¿qué se observa en esta representación gráfica? Que en x0 la función alcanza un máximo relativo y un mínimo relativo, ¿sí? Fíjense, la derivada primera en x0 es 0, se anula. ¿Cuál es el comportamiento que tiene la derivada primera a la izquierda de x0 y cuál es el comportamiento a la derecha de x0? Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, se ve muy bonito, ¿sí? Cuando uno lo ve gráficamente, pero cómo se va resolviendo analíticamente esto. Y en la actividad 5 les dice, localiza de manera analítica, o sea, tengo que encontrar los extremos relativos de cada una de las siguientes funciones. Bueno, tomamos fíjense que es la misma función que estamos considerando, ¿sí? La misma función, la f de x igual a x a la 3 menos 3x cuadrado más 3. Entonces, tenemos que encontrar los extremos relativos. Bien. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a la función, le calculamos ¿qué cosa? El dominio. Dominio. ¿Sí? Bien, le calculamos siempre el dominio a la función. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que encontrar extremos, ¿sí? Que son posiblemente máximos o mínimos de la función, tienen que ser puntos de la función. Si la función, ojo, si acá cuando uno, por ejemplo, tuviésemos otro tipo de función, que no sea una función polinómica, ¿sí? Que uno, cuando calcula el dominio, por ejemplo, son los reales menos algo, ese punto, o esos puntos que no pertenecen al dominio de la función, no pueden ser extremos de la función. ¿Queda claro, no? Si Sí, no están, profe. Sí, profe. los puedo clasificar, eso es más que obvio, ¿eh? Pero a veces uno está tan mimetizado con el ejercicio, se pone a hacer los cálculos y no está mirando en detalle lo que está escribiendo. ¿Eh? Bueno, entonces, calculamos la derivada primera, que ya la teníamos antes, que era 3x cuadrado, ¿sí? Menos 6x. Calculamos el dominio de la derivada primera. ¿Por qué? Calculamos el dominio de la derivada primera. Y porque si hay algún valor que no pertenece al dominio de la derivada primera, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? ¿Podrá ser un punto crítico de primer orden? No, ¿Por qué no? porque no ¿Cuáles son? pertenece al dominio de la función. Pero ¿cuál es la definición de punto crítico de primer orden? A ver, ¿dónde estábamos? Repasemos. Punto crítico, ¿dónde lo tenía? ¿Qué decíamos de punto crítico? Donde la derivada primera se anula o no existe. Por eso estoy calculando. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Sí, profe, me parece que la compañera confundió función con la derivada, porque antes habíamos hablado de que no podíamos involucrar puntos que no estaban en el dominio de la función, pero ahora estamos Claro. hablando de la derivada. Ujú. Parece que vino por ahí.
Es que yo no me acuerdo cuál era el gráfico que teníamos. Me parece que es este. La Filmina, porque por ahí estoy poniendo... No, me fui. Sí. ¿Me podés visualizar cuál era la Filmina que iba? Acá está. Acá. ¿Es esta? Sí, acá tengo. Perdón. Entonces, el dominio de la derivada primera son todos el conjunto de los números reales. ¿Sí? Bueno, hallamos los puntos críticos. ¿De qué manera? Y cuando la derivada primera se anula. ¿Sí? De acá, del hecho de que la derivada primera no está definida, no estoy sacando nada, porque digo que es el mismo dominio que el que tengo de la función. Entonces, nosotros ya habíamos calculado, ¿sí?, los valores críticos hace un ratito, calculando la derivada primera de la función y la igualábamos a 0. ¿Se acuerdan que despejábamos y encontramos que la derivada primera se anulaba en 0 y la derivada primera se anulaba en 2? ¿Sí? Y también habíamos dicho que los puntos críticos de primer orden eran los puntos de coordenadas 0, 3 y el punto 2, menos 1. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora, ¿nosotros qué necesitamos? En realidad, necesitamos solamente el valor de abscisa de esos puntos. Lo que vamos a hacer es hallar primero los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Porque esta es una tabla, nosotros vamos a construir una tablita donde en esa tabla, fíjense lo que les estoy mostrando ahora. El dominio es el conjunto de los números reales. Nosotros vamos a particionar el dominio de la función teniendo en cuenta ¿qué cosa? Teniendo en cuenta, si hubiese algún valor que no pertenece al dominio de la función, lo vamos a considerar. Y también todos aquellos valores que hasta el momento conocemos, que son los valores críticos de primer orden de la función. Entonces, nosotros tenemos como dominio en este caso que es el conjunto de los números reales. ¿Está bien? ¿Cuántos valores críticos de primer orden hemos encontrado? 2. 0 y 2. Entonces, si hemos encontrado estos dos, el dominio, que es el conjunto de los números reales, nos va a quedar determinado, así, por 3 intervalos. Esos 3 intervalos, vamos a construir una tabla donde vamos a considerar en una columna los intervalos del dominio, de la forma que ya les dije que lo considerábamos, el signo de la derivada primera en cada uno de esos intervalos y con el signo de la derivada primera vamos a analizar el crecimiento y o el decrecimiento de las funciones. Y después, como quinto paso, ahí ya mismo, ¿sí? Porque vamos a, acá ya va a cambiar si es que cambia el signo de la derivada primera, automáticamente, ¿sí?, ya nos va a dar si ese punto crítico es extremo o no de la función. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, ¿Me van siguiendo? Bien, Sí, sí, entonces, ¿qué creo que intervalo tendríamos? A ver, ¿cuáles serían estos 3 intervalos? Menos infinito a 0, ¿Sí? 0 a 2 y 2 a más infinito. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos que evaluar la derivada primera, ¿sí? Tomamos para cualquier valor que pertenezca al intervalo menos infinito 0.
Cualquiera, el que ustedes quieran. Total, siempre va a tener el mismo comportamiento la función. ¿Sí? -3. -1 puede ser. Bueno, si lo evaluamos en -1, fíjate que te va a quedar -1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, y cuando reemplacemos la x por -1, acá nos quedaba 3 más 6, 9, es positiva. Cualquier otro compañero toma otro, el signo de la derivada primera siempre va a ser positivo. Si la derivada primera es positiva, la función ¿cómo era? Creciente. 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 ¿Qué otro intervalo consideramos? 0, 2, que sería este. ¿Sí? Tomemos un valor en el intervalo 0, 2. ¿Cuál? 1. 1, perfecto. Entonces acá nos queda 1 al cuadrado, 1, por 3, 3. Acá nos quedaría 3 menos 6. Significa que el signo de la derivada primera, ¿cómo es? Negativo. Si la Negativo. derivada primera es negativa, la función, ¿cómo es? Crece. Crece. Y en el intervalo de 2 a más infinito, ¿sí? Supónganse que tomemos, qué sé yo, el 3. 3 al cuadrado nos queda 9, por 3, 27. 27 menos 18 nos queda, no importa, nos queda positivo. ¿Sí? Yo lo que tengo que colocar en esta tabla es el signo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesaba que si la derivada primera tenía tal signo, entonces la función tenía tal comportamiento. ¿Estamos? Entonces, si la derivada Sí. primera tiene signo positivo, la función ¿cómo es? Creciente. 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 ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si la función presenta extremos relativos o no? Posiblemente, dijimos, en los valores críticos de primer orden. Entonces, ¿qué teníamos que analizar? Teníamos que Si por analizar... izquierda era, perdón, Sí, te escucho. si en el primer caso que dice por izquierda es creciente y por derecha es decreciente, entonces va a ser un máximo relativo, y en el segundo punto, por izquierda es decreciente y por derecha creciente, va a tener un mínimo relativo. Bien, ¿y ese máximo relativo dónde lo presenta la función? El máximo relativo, ¿dónde se presentaría? En 0. Claro, para En x 0. igual a 0. ¿Y el mínimo relativo dónde se presentaría? X X igual a igual a 2. 2. En x igual a 2. Perfecto. ¿Ven? Como la derivada primera cambia de signo de positiva a negativa, por eso esto lo que le hemos remarcado acá, ven, cambia de menos a más, de más a menos, perdón, de menos a más, ¿sí? Acá tenemos, bueno, dijimos que en 0 vamos a tener un máximo relativo, y el valor máximo relativo es cuando yo, ¿sí?, lo evalúe en la función, ¿sí? O sea, cuando calcule f de 0, recuerden siempre en la función, ¿sí? Porque lo que estamos buscando son extremos relativos de la función. Si ustedes lo evalúan en la derivada primera, y obviamente le va a dar 0. ¿Eh? Bueno, y también tenemos un mínimo relativo en x igual a 2, y el valor mínimo relativo es el y igual a menos 1. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hecho la gráfica? ¿Sí? Un ratito que yo les había mostrado esta representación gráfica de que los puntos 0, 3 era, habíamos calculado anteriormente que el punto 0, 3 era era un punto crítico, ¿sí? Lo mismo que el 2 menos 1.
¿sí? Era un punto crítico de primer orden. Y ahora ya estamos avanzando, ¿sí? Un poco más, porque hemos analizado cómo es el signo de la derivada primera en un entorno de esos valores críticos y ya estamos concluyendo de que son extremos relativos de la función. O sea que esta función, ¿qué presenta? Presenta un máximo relativo, ¿sí? En el punto de coordenadas 0, 3 y un mínimo relativo en el punto de coordenadas 2, menos 1. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? profe. Bueno. Y quiero avanzar un poquito más. A ver, trazando también las rectas tangentes, así ven sus pendientes y demás. Y me quiero ir, no sé lo que hice, ¿cómo vuelvo? Bueno, no era eso lo que les quería mostrar, iba por acá. Así podemos concluir en la clase de hoy con lo que ustedes me preguntaban, ¿se acuerdan? Una compañera recién, de los extremos absolutos. Entonces, Claro, porque era relativo y no absoluto. claro, bueno, hay extremos relativos que pueden ser absolutos y bueno, y a veces los absolutos no necesariamente son relativos de la función. Bueno, para eso vamos a decir que los extremos absolutos, a diferencia de los extremos relativos, son de naturaleza global, debido a que se compara el valor de la función en un punto con todos los otros valores determinados por el dominio. ¿Sí? Hay un resultado importante, muy importante, que dice que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado, entonces la función alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto sobre el intervalo. Siempre. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos se presenta de los extremos absolutos, se puede presentar en un extremo del intervalo, ¿sí? En un extremo del intervalo o en un extremo relativo de la función. Vamos a ver una situación. Esta representación gráfica, fíjense. En el intervalo cerrado AB, vamos a considerar el intervalo cerrado AB. Fíjense, en el punto de coordenadas A, F de A, ¿sí? Es un valor extremo, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Y también el B, F de B, ¿sí? En esta representación que visualizamos acá, ¿cuál sería o cuáles serían los extremos relativos de la función? En XD y creo que XB, pero no sé. ¿B o D? D. ¿Qué entendemos? ¿B o D? D entiendo. ¿D? ¿D de dedo? En el de punto dedo. rojo, profe. Ah, perfecto. Sí. El punto rojo, perfecto. En X igual a D. En X igual a D, por empezar, fíjense que nos dice entonces que estos extremos absolutos, dice, cada uno de ellos se presenta en un extremo del intervalo o
en un extremo relativo de la función. Los extremos del intervalo son los valores A y B. ¿No es cierto? Entonces, lo que les preguntaba era, ¿dónde se presentaban en esta función extremos relativos? ¿Qué teníamos que decir nosotros? Primero, si era un punto crítico de primer orden y ese punto crítico de primer orden podía ser un extremo relativo de la función. Entonces, ¿dónde tendríamos esos valores críticos de primer orden? ¿En C? En C, en X igual a C, ¿tenemos un valor crítico? ¿Cómo es la recta tangente en C y en D? Horizontal. Bien, ¿y la pendiente de esa recta es? 0. Es 0, es nula, exactamente. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, un valor crítico de primer orden. ¿Qué pasa con el comportamiento a la izquierda de ese valor crítico y a la derecha? En C y en D, ¿cambia de ser creciente a ser decreciente o al revés? Sí, profe. Sí, Sí, cambia. cambia. Por eso decimos que en X igual a C es un máximo relativo. Que les quede claro esto. Después vemos por qué acá dice máximo absoluto también. ¿Está claro? ¿Está claro que en X igual a D es un mínimo relativo de la función? Sí. ¿Sí? Es un valor crítico de primer orden y pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Está claro? Bien, perfecto. Entonces ahora, fíjense, ¿cuál es lo que les voy a mencionar es lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta siempre este procedimiento para hallar extremos absolutos de una función, ¿sí?, en un intervalo cerrado AB. ¿Ese procedimiento en qué consiste? Primero, determinamos los puntos críticos de la función, resolviendo si la derivada primero o la derivada primera no existe. Segundo, identificamos los valores x0 en donde la función presenta extremos relativos. Tercero, evaluamos la función en los extremos del intervalo y también en los extremos relativos. Es decir, que tenemos que calcular la imagen de A, porque fíjense que teníamos un intervalo cerrado a B, la función en A, la función en B y la función en X0. Si X0 era un valor crítico de primer orden. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Después tenemos que comparar todas esas imágenes que hemos encontrado para determinar cuál es el mayor o el menor valor. El mayor de todos esos valores, o sea, el mayor valor de imagen será el máximo absoluto de la función. Y el menor valor será el mínimo absoluto de la función. ¿Está? Por ejemplo, Sí, y profe. con esto ya terminaría. No tengo un ejemplo específico para mencionarle, o sí. A ver si lo tengo más adelante. No. ¿Hay alguno acá, Lore? No puse por acá. Pero vuelvo a la misma representación que tenía acá. Supónganse, entonces, si nosotros tuviésemos que haber analizado, ¿sí?, extremos relativos en el intervalo
Bueno, extremos relativos y absolutos en el intervalo cerrado AB. Entonces, ¿qué hubiésemos encontrado? Hubiésemos encontrado los valores críticos de primer orden, que serían x igual a c, ¿y quién más? Y x igual a d. ¿Está bien? Entonces, para saber si esos valores críticos también, si esos valores críticos son extremos relativos de la función, ¿sí? Hubiésemos tenido que analizar en un entorno del punto. ¿Sí? Bueno. Y también analizar, ¿sí? Ahora, entonces, y después analizábamos sus imágenes, o sea que calculo f de c, o sea que nosotros ya concluimos entonces de que en x igual a c teníamos un mínimo absoluto. Un mínimo, perdón, cualquier cosa estoy diciendo, disculpen. Un máximo relativo de la función. Y en x igual a d teníamos un mínimo relativo. Entonces ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que calcular las imágenes en dónde. En C, en D, ¿sí? Porque eran los extremos relativos. Y también en dónde. En los extremos del intervalo. En A y en B. Exacto, que sería en A y en B. Cuando uno calcula estas 4 imágenes, ¿qué encuentra? De acuerdo a la representación gráfica, el cursor se me va acá. ¿Qué tendríamos? Que el menor valor, ¿dónde lo encontramos? El ¿Cómo? máximo absoluto. El mínimo absoluto y el máximo absoluto. Pero no tendríamos... No, pero estoy preguntando esto. Cuando nosotros calculamos estas 4 imágenes, de acuerdo a la representación que tenemos acá, ¿cuál es el menor valor de imagen que encontramos? A. En A. A. La f de A es el menor valor que obtenemos. Fíjense. F de A. ¿Cuál es el mayor valor de imagen que encontramos? C. En C. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en x igual a A, ¿sí? En x igual a A encontramos el mínimo absoluto de la función. Y sin embargo, A no era un extremo relativo de la función, sino que justamente lo encontramos en el extremo del intervalo. ¿Se dan cuenta? Pero C, en x igual a C, ese máximo absoluto también era un máximo relativo. ¿Está? Profe, y el profe. punto B no puede ser mínimo o máximo relativo porque no continúa, es cerrado. El intervalo es cerrado. En el extremo, no, porque ojo que es un extremo del intervalo. B es un extremo del intervalo, ¿sí? Y en el extremo del intervalo solamente podemos encontrar lo que son extremos absolutos, pero no son relativos, porque volvemos hacia atrás. Para que sea un extremo relativo de la función, primero tuvo que ser un valor crítico de primer orden. ¿Está bien? Y para hacer un valor crítico de primer orden, la derivada primera de la función en ese punto tuvo que ser nula o no existir.
O sea que vos tenés que analizar el comportamiento, tuviste que poder representar o trazar, ¿sí?, la recta tangente. Y para trazar la recta tangente, por la definición del límite, tengo que provenir de los dos lados. Para este lado, a la derecha de B, no está definido. ¿Se entiende? Bueno, puede trazar la Claro. recta tangente acá. Y ¿Sí? si el punto A estaba arriba, un poquito más arriba que el punto D, también era un extremo del intervalo que no es absoluto. Hubiese sido mínimo absoluto el punto D. Sí, exacto. Si hubiese estado, por ejemplo, el intervalo AB, si hubiese estado acá donde estoy teniendo el cursor ahora, ¿sí?, el D, X igual a D, sería un mínimo relativo y también sería absoluto. ¿Se entiende? Muchas gracias, profe. Sí. No, por favor. Sí, profe, quedó claro. Bueno, tendríamos que estar ya dejando acá, excepto que ustedes quieran que yo continúe un poquito más, pero no sé. Por lo menos como para saber lo que es la derivada segunda y algo, o lo dejamos acá y eso lo ven el día lunes, digamos. Profe, en mi caso, estoy sola en casa con la nena y tendría que atenderla. Sí, Pero por eso digo, como si la clase tú. se está grabando, veo después en caso de que avance. Bueno, y si no, dejamos acá y bueno, los demás contenidos los ven el día, lo que se puede el día lunes y si no, seguimos el jueves también. Lo que pasa que es una clase, digamos, un tema que es bastante importante, digamos, todo esto del análisis diferencial de funciones. Por eso, bueno, ustedes vayan practicando y cualquier cosa nos van consultando. Ya creo que mañana les vamos a subir el cuestionario para que también se pueda trabajar el día lunes. Si no se puede trabajar el día lunes, lo vamos a trabajar el día jueves al cuestionario. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe. perfecto. Entonces, bueno, dejamos acá. Chau, chicos. Hasta luego.